Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestro país, para nuestro estado, para nuestra comunidad. En esta ocasión, de verdad, es un lujo, lo invito a que se quede con nosotros porque vamos a tener una entrevista con un personaje histórico en la vida moderna de México, un referente en dos procesos con el que yo quiero conversar con él. Me refiero al proceso de transición que se dio en el país a partir de finales de los 80s y también a la situación que estamos viviendo actualmente, que ha generado mucha incertidumbre y dudas respecto a cuál es el futuro del país, cuál es el futuro de la izquierda. Me refiero al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bienvenido, ingeniero. Qué gusto, muchas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera entrar en el primer segmento porque, bueno, pues cuando digo que usted es un referente histórico y un protagonista, un actor importante, me refiero a hechos históricos totalmente constatados. A partir de su postulación en 1988 a la presidencia de la República por el Frente Democrático Nacional, pues se empieza un proceso de declive del viejo sistema político de partidos, del presidencialismo, del régimen anterior, y se abre el camino a un régimen, a un sistema político donde hay un sistema electoral más competitivo, un sistema de partidos más abierto, más plural, en condiciones de mayor equidad, y un sistema de representación pues más adecuado a esa diversidad social en los órganos de representación. Pero algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hemos podido avanzar más? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué cree que falló? Yo creo que en el 88 se inicia efectivamente un proceso de cambio que comienza con un muy fuerte reclamo de la gente porque los votos se respeten, porque los votos se cuenten y se cuenten bien. No se logra de inmediato. Tardamos todavía algunos años en que este reclamo, que fue, pues yo diría que permanente en todos los procesos electorales de 88 en adelante, pues se lograra convertir en realidad ya, pero en 1997. Esto es, pasaron pues 9 años. 9 años. Antes de que efectivamente lográramos mejores elecciones. Para todo esto hubo que pasar por una crisis económica muy grave, aquella del error de diciembre del 94-95, reclamos muy fuertes de la sociedad en el terreno social, justamente por la deteriorada condición económica, y bueno, pues se encontró que una de las tantas válvulas de escape era finalmente dar independencia, dar autonomía a la autoridad electoral, y pues ni modo, había que darle respeto al voto. Y fíjese, en el ámbito electoral los avances fueron indudablemente espectaculares, porque se creó un órgano ciudadanizado, el Instituto Federal Electoral, se genera de alguna manera una cultura de participación que contrarreste el abstencionismo que existía. Se logra por primera vez romper la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que representó en realidad la separación efectiva del Poder Legislativo respecto al Ejecutivo. Así es, que contribuyó a consolidar la división de poderes. Así es. Y esos avances son importantísimos. Sin embargo, como que incluso se logra la alternancia en el 2000 de un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, cuando yo digo que algo pasó, me refiero a esto. Las expectativas que muchos ciudadanos teníamos de este proceso es que iban a llevar no solo a la alternancia, o sea, el cambio del poder de un partido a otro, sino también a un mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, de las libertades, y lo que estamos viendo ahora, hay regresiones que yo me interesa comentar con usted. En materia de menoscabo de federalismo, hay un proceso de centralización. Así es. Fuerte. ¿Qué está pasando? Mire, está pasando que la democracia no se termina en lo electoral. Claro. Esto es, la democracia es fundamentalmente igualdad. Entonces hemos tenido pues falta de oportunidades, yo diría, para la gran mayoría de los mexicanos en cuanto a cómo mejorar. Hemos tenido 30 años, por decirlo menos, ya un poco más desafortunadamente, de no crecimiento económico.
Entonces, la economía no crece, la gente no progresa, han aumentado los pobres, han aumentado los desempleados, no hay una oferta suficiente de puestos de trabajo formal, se han entregado los recursos naturales del país a intereses ajenos, la minería, ahora el petróleo y la electricidad. Entonces, lo que tenemos que lograr, y esto es parte también del cambio que tendrá que darse a través de un más vigoroso ejercicio democrático, es el cambio en el modelo, en el proyecto de desarrollo del país. Entonces, no basta con lo electoral, hay que poner en el centro del desarrollo y en el centro de la atención del Estado el progreso, el bienestar de la gente. Si lo importante es la gente, no nos importa, sí nos importa, pero no nos importa que se equilibre la inflación, no nos importa que se equilibre la balanza de pagos, si eso significa retroceso para las condiciones de vida de la gente. La macroeconomía famosa. Falta de oportunidades. Tenemos que manejar una economía con orden, ciertamente, pero si esto no se refleja en mejorar las condiciones de vida de la población, pues de nada sirve ese supuesto orden que al final de cuentas está concentrando la riqueza en unos cuantos, está dejando grandes decisiones para el presente y futuro del país en manos de intereses que no son los de por lo menos no son los de la mayoría, porque la mayoría le está yendo del diablo. Así es. En fin. Y hay gente que se pregunta esto, se lo pregunto directamente porque creo que es importante. Muchos dicen que el regreso del PRI a la presidencia de la República en buena medida es atribuible a ese desencanto o a esa frustración o a esa desilusión que en este proceso de transición democrática no consolidado y que no dio resultados en esos términos que usted está hablando de mayor igualdad, Sí. Etcétera, que eso le permitió, le allanó de alguna manera el camino al Partido Revolucionario Institucional para regresar de nuevo a Los Pinos. ¿Usted lo ve así? Sin duda creo que fue un factor importante, pero lo que no tomó en cuenta el elector mayoritario es que no se le estaba proponiendo un cambio en la política del país, en la política de desarrollo. Esto es, desde 1982 por lo menos, está en práctica un mismo proyecto político-económico de subordinación. Trátese de gobiernos del PRI, llámese La Madrid, llámese Salinas, llámese Zedillo, o del PAN, sea Fox, sea Calderón, o ahora nuevamente el PRI con Peña Nieto. Esto es el mismo proyecto en donde no se está tomando en cuenta a la gran mayoría de los mexicanos, donde no hay una mejor educación, donde no hay una mejor atención a la salud, donde no hay una mejoría en el ingreso de las familias, donde no hay trabajo formal, donde no hay oportunidades para los jóvenes en las universidades. Y bueno, pues esto es lo que tiene justamente que cambiar. Claro. Y esto lleva a otro, esto ha tenido un impacto no solo en lo social, sino también en la configuración del mapa político y la correlación de fuerza. El PAN prácticamente de estar 2 sexenios consecutivos en la presidencia de la República se desmorona. Ya ahí andan con pleitos, ya andan con una serie de cuestiones. El PRD se perdieron varias entidades federativas. Así es. Que estaban y que habían ido progresivamente siendo una expresión del crecimiento del PRD como corriente electoral. También eso se cae. Así es. Hay ahorita también divisiones muy fuertes en el PRD. ¿Cuál es en su perspectiva? Están incluso, tengo entendido, que apenas ayer, 3 de junio, lo convocaron a toda una reunión de distintos grupos para manifestarle su apoyo a que usted volviera a tomar la dirección del partido. Pero, ¿cómo visualiza usted la coyuntura del PRD? No lo voy a preguntar del PAN ni del PRI porque pues eso no le corresponde, pero del PRD, ¿cómo lo visualiza? Mire, el PRD tiene que tomar conciencia, es decir, los dirigentes sobre todo. Afortunadamente hay una base muy rica en el PRD, pero bueno, pues no ha tenido oportunidades. Pero el PRD tiene que modificar sus formas de trabajo internas. Entonces no pueden resolver todo y decidir todo en función de cuotas, de a qué corriente pesa más y por lo tanto a ti te tocan las candidaturas, a ti te tocan los recursos, a ti te tocan las oportunidades, y al contrario, pues hay que aplastar lo peor que si fuera el adversario político de afuera. Que a veces son más encarnizadas las es más enconada la internas, disputa. ¿sí? Entonces eso es justamente lo que tiene que cambiar dentro del PRD. Esto es lo que yo les estoy proponiendo a mis compañeros, entonces que cambien, que no vayamos a una confrontación en esta próxima elección de Consejo Nacional y de presidente y secretario, sino que busquemos un camino
para que el PRD no se siga confrontando y no vayamos a tener una fractura grave, que ya las hemos tenido. Y esto que estoy diciendo me lleva a otro tema. En general, más allá del PRD, ¿usted considera que el proyecto bajo el cual se fundó este partido, y yo lo digo y lo digo públicamente, yo estuve en el proceso de fundación del PRD, escuché su discurso cuando convocó, la idea original era un partido ciudadano, plural, que impulsara la democracia, la igualdad y la justicia. Esos eran los ejes fundamentales, si mal no recuerdo. Así es. Y todo esto en el camino se perdió. ¿Por qué? Así es, porque empezaron a prevalecer, a imponerse los intereses de grupo, los intereses personales, porque todo se repartió en las famosas corrientes o tribus, todo es por cuotas, todo esto es quien traga más saliva y quien, por lo tanto, tiene más pinole, ¿no? O traga más pinole. Esa es la situación, ¿no? ¿Cuál es el futuro que usted visualiza en términos globales para la izquierda? ¿Qué tipo de izquierda cree que es la que hay que impulsar, construir para por reparar ese daño histórico? Una izquierda primero que se ponga a trabajar en fortalecer, en reconstruir sus bases ciudadanas, sus bases territoriales, que ponga atención a donde le ha ido mal electoralmente y ahí trabaje más para ganar presencia, para recuperarse. Una izquierda o un partido con propuestas que realmente respondan al sentir, a los anhelos de la gente y que responda además con realismo, no con ilusiones. Que responda no solo en lo electoral, sino también en lo social, ¿no? En lo social, creo que hay un económico, abandono en ese en lo sentido, social, en lo ¿no? económico, las propuestas deben ser muy claras y pues luchar por esos cambios que, repito, no son solo electorales y que no son solo de las épocas electorales, son de todos los días. Todos los días. Y en ese esquema, ahorita pues en el evento usted es un impulsor del Frente por una Comunicación Democrática. Ahorita ahí me preguntaba una señora, ¿y cuándo surge el Frente por la Soberanía Nacional o rescate de la energía petrolera? Bueno, estamos trabajando. Sí, el PRD está, ahí sí puedo decir que el PRD unido está trabajando hoy para fortalecer la demanda, la solicitud, para que se haga una consulta que pueda echar abajo, que pueda revertir las reformas constitucionales en materia de energía. ¿Y usted cree que esta figura del Frente, de impulsar movimientos ciudadanos, con esa diversidad social, política, incluso ideológica, puede ser en esta coyuntura, no digo que como algo que sustituya a los partidos, pero en esta coyuntura específica que estamos viviendo, de reformas estructurales, una forma de dar participación social para recoger la opinión pública, sí, para oponerse? Sin duda alguna, esto es la coincidencia es en función de un objetivo muy concreto, un objetivo muy claro, donde seguramente vamos a ver en el Congreso votos de senadores de distintos partidos coincidiendo, más allá de las diferencias que puedan tener sobre otros temas. Que vamos a ver diputados de diferentes partidos coincidiendo y bueno, pues yo creo que en este caso también sectores de la sociedad que pueden tener otras finalidades respecto a otras cuestiones, pero que en este tema de la comunicación democrática o si nos vamos a la cuestión energética, a buscar revertir estas reformas constitucionales, en buscar que el petróleo y la electricidad recuperen su condición de sectores estratégicos, que estén realmente al servicio del desarrollo social y económico del país, yo creo que ahí vamos a encontrar coincidencias en un partido, en otro, gente que está fuera de los partidos, gente que a veces no quiere saber nada de los partidos, pero que va a coincidir o que está coincidiendo con quienes se mueven en ámbitos sociales, políticos, económicos totalmente diferentes. ¿Y usted qué expectativa le da en concreto ya para lo que sigue el 2015? ¿Esta política de frente se puede trasladar al ámbito electoral en el seno de la izquierda o del movimiento progresista? Mira, no les sé decir, no les sé decir. Ojalá hubiese coincidencias en torno a un programa electoral. Yo desearía que así pudiera suceder. Pero bueno, yo diría en este momento, para mí lo más importante es la lucha por el petróleo, la lucha por una mejor comunicación, pero yo diría la lucha por el petróleo para mí es lo central en este momento y la primera prioridad de un esfuerzo político. Pues yo le agradezco muchísimo esta conversación. Muchas gracias.
London Café, un lugar para disfrutar. Universidad con Historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser Watch. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. El menú que supuestamente iba a ser equilibrado, que no iba a tener sesgos, que no iba a incluir regalos, que no iba a tener dedicatoria o privilegios especiales. Eso nos dijeron, eso nos anticiparon, eso nos ofrecieron. Y después de meses de espera y anticipación y filtraciones y especulaciones, he ahí lo que el gobierno cocinó. Una legislación secundaria con desequilibrios regulatorios que afecta de manera mucho más negativa a Carlos Slim y a las telecomunicaciones y termina beneficiando a Televisa. Una legislación secundaria que permite todavía promover la publicidad personal como si fuera noticia y termina beneficiando a Televisa. Una legislación secundaria que invade las atribuciones regulatorias del nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y termina por beneficiar a Televisa. Al dividir, al restar, al minar, a cambiar lo que el Pacto por México creó y que ahora Peña Nieto tira a la basura, al borrar lo que había sido incluido en la receta. La jurisprudencia surgida después de innumerables litigios, el imperativo de respetar la reforma constitucional, aquello a lo que todos se habían puesto de acuerdo hace meses, cuando con bombo y platillo la reforma constitucional fue aprobada. Pero ahora, al intentar sentar a los consumidores, a ustedes, a la mesa, no hay lugar para nosotros. Ahora, en el momento de encontrar sitio para la competencia, resulta ser que no cabe. Ahora que al IFETEL le corresponde fijar reglas para los comensales, no nos dejan entrar ni para tomarse un aperitivo, porque la mesa está servida tan solo para Televisa y sus amigos en el gobierno, para la televisora y aquellos que comparten sus intereses, para quienes dijeron que la legislación secundaria reflejaría el espíritu de la reforma constitucional, pero acabaron traicionándola. Después de 100 días de ominoso silencio, después de 100 días que transcurrieron más allá del plazo acordado para su aprobación, después de 100 días en los cuales los coordinadores parlamentarios guardaron silencio, o cerraron los ojos, o trataron de ocultar lo que verdaderamente estaba ocurriendo en el restaurante. Un texto repleto de platillos que Televisa sugirió, que Televisa pidió, que Televisa exigió que estuvieran sobre la mesa, para que no se pueda declarar a la empresa preponderante o cuestionar su propiedad cruzada o impulsar el apagón analógico, para que no haya mayor competencia o pluralidad o penetración en los servicios de comunicaciones, para que la empresa pueda seguir controlando, frenando, obstaculizando el avance en un sector que debería ser nuestro, pero que la legislación secundaria propuesta define como suyo. Y por ello nos sorprende la construcción de este frente. No sorprende que especialistas en materia de competencia y telecomunicaciones expresen su animadversión
Ahí está el desequilibrio, ahí está la comparación entre la regulación dura en telecomunicaciones, pero blanda en televisión. Y por ello, para los miembros de este frente, y ojalá ustedes se sumen a él, esto es una iniciativa inaceptable. Es una iniciativa que sacrifica el interés público y protege nuevamente a la empresa que brinca por encima de él. Es una propuesta que pone en entredicho la actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto y evidencia su claudicación. Pone a prueba la representatividad de los legisladores y cuán resistentes podrán ser ante la colusión. Somete a examen a quienes están dispuestos a aceptar que la propuesta no se pronuncie sobre un mejor aprovechamiento del espectro, o atienda el tema de las radios comunitarias, o aplace el apagón analógico, o haga imposible la declaratoria de preponderancia en televisión, o ignore los derechos de las audiencias, o le arranque facultades regulatorias al IFETEL para entregárselas a la Secretaría de Gobernación. El proyecto de iniciativa nos enfrenta, como advierte Moni de Swan, expresidente de la COFETEL, con un pasado conocido, el de la concesión política a costa del consumidor, a costa de ustedes. Y aún así es probable que los legisladores, que muchos de ellos se conviertan en cómplices de Televisa y de los que presionan al Congreso para que legisle exclusivamente en su favor, buscarán no cambiarle ni una sola coma a la iniciativa, actuarán como si fueran representantes de la población cuando están supeditándola a los intereses de un solo concesionario. Argumentarán que la propuesta representa un avance, pero lo es nada más para los intereses de la televisión. No constituye un avance para fomentar la competencia real y la desconcentración indispensable y la regulación necesaria. La minuta representa un avance para quienes quieren reguladores light y modernización simulada. No constituye un avance para los ciudadanos, espero, ustedes, que buscan democratizar el poder de la televisión, desconcentrarlo, modernizarlo para aspirar a las mejores prácticas internacionales antes que sucumbir a las peores inercias nacionales. Y por ello, como hace este frente, habrá que seguir insistiendo en aquello que la iniciativa ignora. El espectro radioeléctrico es un bien público. No pertenece a los dueños de las televisoras, sino a los habitantes del país. No se comercializa solo para permitir las ganancias, sino para favorecer a los ciudadanos. Y los ciudadanos, ustedes, se benefician con la competencia que genera beneficios para muchos y no solo ganancias para pocos. Los habitantes de este país, todos, se benefician con la pluralidad que debería estar representada en la mesa, pero tal y como está la iniciativa permite que una empresa, Televisa, siga sentada en la cabecera y comiendo glotonamente sola. Y por eso, como mostraban hace un momento las imágenes en esta pantalla, estuvimos ahí hace unas semanas casi 7,000 personas, formando una cadena humana desde Los Pinos hasta Televisa, protestando por una reforma que traiciona lo prometido, lo pactado, lo anhelado, defendiendo el derecho a una televisión más plural, más competitiva, con mejores reglas y mejores contenidos, reivindicando el derecho a exigir, a participar, a hablar y ser escuchados, a votar y ser representados, a vivir en un país donde nuestro gobierno promueva el interés público por encima de los intereses privados, a usar las banquetas como un lugar desde el cual se ejerce la ciudadanía plena y activa y demandante y pensante, y clamar como lo hicieron tantos jóvenes ese sábado, y con razón: queremos escuelas, no más telenovelas. No más noticieros en los que la publicidad política se vende como información. No más concesiones
de un bien público que se renuevan por 30 años, cuando en las democracias funcionales las concesiones duran de 5 a 8 nada más. No más órganos regulatorios sin independencia, sin autonomía, sin la capacidad de declarar la preponderancia de Televisa. No más a las amarras que Televisa y Televisión Azteca le colocan a la libertad de expresión, negándose incluso a cubrir una cadena humana que las cuestionaba. No más pantallas que recortan la realidad nacional para adecuarla a los intereses de quienes la controlan. No más desdén y falta de financiamiento a los medios públicos cuando se le otorgan tantos privilegios a los medios privados. No más leyes que se intentan pasar al vapor en la temporada del Mundial, doblegando al Senado, comprando conciencias, vendiendo candidaturas, encadenando a México al poder de medios que distorsionan a la democracia e impiden su avance. Porque la constitución de este frente demuestra que tenemos derecho a exigir algo más. Modelos comunicativos como el de la BBC inglesa, financiada con impuestos a quienes tienen una televisión para asegurar su independencia y su calidad. Modelos guiados por el imperativo del valor público por encima de las ganancias de los accionistas, con un balance adecuado entre objetivos comerciales, interés popular y servicio público, con una lista de eventos de interés público que deben ser obligatoriamente transmitidos incluso por las cadenas privadas, con lineamientos informativos para atender las necesidades de la población más vulnerable, como los indígenas y los niños y los discapacitados. La antítesis de lo que padecemos ahora. Contenidos de baja calidad, de bajo costo de producción, con absoluto control editorial por parte de los dueños, sin la capacidad de producir y transmitir reportajes y documentales independientes rutinariamente, sin la pluralidad necesaria, sin la competencia suficiente. Una televisión que embrutece, que adormece, que subvierte los procesos democráticos de manera deliberada. Tenemos derecho a expresarnos, como lo hace hoy este frente, y a caminar en las calles aledañas a Los Pinos, que fueron bloqueadas ese sábado con policías y vallas, como si fueran propiedad de Enrique Peña Nieto. Tenemos derecho a ver eventos trascendentes como la cadena humana reflejados en la pantalla y no censurados ahí. Tenemos derecho a tuitear y a comunicarnos libremente sin la supervisión de la Secretaría de Gobernación. Todos esos derechos ahora puestos en jaque por un gobierno que se dice modernizador, pero emerge como censor, que se dice impulsor de la evolución cuando propicia la regresión, que en lugar de fomentar el debate recurre a la intimidación, que se jacta de reformas innovadoras, pero propone algunas que atentan contra cada libertad que hemos venido reconquistando a duras penas desde hace 2 décadas. El nuevo PRI recurriendo a las viejas prácticas. Y por ello, como ciudadanos conscientes y como este frente exige, tendremos en la mira a los miembros de las Comisiones Unidas que discutirán la reforma en telecomunicaciones y cuál será el sentido de su voto. Y les pido que se sumen a hacerle marcaje personal a la senadora Graciela Ortiz González, al senador Fernando Torres Gracián, al senador Fernando Yunes Márquez, al senador Manuel Cavazos Lerma, al senador Javier Lozano Alarcón, a la senadora Iris Vianey Mendoza, al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, al senador Omar Fayad Meneses, a ellos y a otros electos para representar a la ciudadanía que vota y no a los concesionarios que presionan.
electos para fomentar la conexión entre representantes y representados, no para cortar la distancia entre Televisa y Los Pinos. Ojalá que en las próximas semanas ustedes, como yo, nos encadenemos a ellos como lo hicimos a lo largo del Paseo de la Reforma, mano con mano, como lo hace este frente, para hacer valer el derecho de todos a una mejor televisión, el derecho de todos a un mejor país. Muchas gracias. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Queridos paisanos, gracias a todas y a todos por estar aquí. Hace unas semanas, ante la perspectiva que dibujaba la iniciativa en materia de telecomunicaciones, formamos un frente por la comunicación democrática. Invitamos, el ingeniero Cárdenas y un servidor, a hombres y mujeres que se distinguieran por su valor e independencia a incorporarse en una lucha por la libertad. Al llamado ocurrieron artistas, académicos, religiosos, intelectuales, políticos de diferentes partidos, activistas de derechos humanos, legisladores, jóvenes que sienten amenazada su libertad en Internet. Formamos una cadena humana de Los Pinos hasta Televisa Chapultepec, en rechazo de la intentona de Televisa por imponer una iniciativa hecha por ellos y presentada por Peña Nieto al Senado de la República, diseñada para mantener intacto el monopolio. A partir de esa fecha, iniciamos un recorrido por el país para replicar esta experiencia del Frente en otras entidades. En Puebla, constituimos el primer capítulo estatal. Luego se formó en Oaxaca, animado por muchos amigos, entre ellos el aliento del pintor oaxaqueño Francisco Toledo. Siguió San Luis Potosí, la tierra de nuestro entrañable doctor Salvador Nava. Refiriéndome a San Luis Potosí, aprovecho para saludar a uno de los integrantes de nuestro frente de la Dirección Nacional y darle la bienvenida a Chihuahua, precisamente a Salvador Nava Calvillo, hijo del doctor Nava. Luego estuvimos en Baja California, formamos el frente en Jalisco, en Querétaro y hace unos días en Veracruz. Me ha tocado estar animando a hombres y mujeres de distintos credos políticos para que se organicen y demos juntos la pelea por la libertad económica y política. Y esta caravana hoy toca a nuestra tierra. La presencia del ingeniero Cárdenas en Chihuahua es una muestra de la pluralidad del Frente Democrático. No voy a presentarlo porque de todos es conocido. Solo quiero reconocer en él a uno de los artífices de la actual pluralidad política que vive el país. Un político que en momentos difíciles ha sido prudente para mantener su lucha dentro de los límites de la no violencia. Un hombre al que las circunstancias no lo han derrotado, sino que ha señalado el camino a seguir a la izquierda mexicana y a sus correligionarios, que ha formado una izquierda democrática que le apuesta a la civilidad y no a la guerrilla,
al diálogo y no a la imposición burda del poderoso. El actuar en campos distintos y el pertenecer a partidos diferentes no me impide reconocer ante mis paisanos a un personaje respetable por su congruencia e institucionalidad. Gracias por estar aquí. Quiero agradecer particularmente a Denise Dresser, mujer completa, intelectual honesta, ciudadana valiente, que nos acompaña en este acto en Chihuahua. Ella ha sido una aliada indiscutible y consistente en la causa por la democratización de los medios de comunicación. Juntos dimos hace 8 años la pelea contra la ley Televisa, y ahora ha vuelto a poner su inteligencia y agudeza al servicio de esta nueva batalla contra el intento de regresión, como entonces también lo vamos a derrotar. Todos saben que hubo un pacto por México, cuyo propósito fue sumar partidos sin gobierno, una fuerza para enfrentar los grandes problemas nacionales. Fruto de ese acuerdo fue la serie de cambios constitucionales para combatir a los monopolios y la corrupción, que como entes simbióticos carcomen al país. Tanto el PRD como el PAN suscribieron el pacto y participaron durante semanas en la lista de temas que se tenía que ocupar la atención del gobierno y del Congreso. El gobierno festinó al pacto y sobre todo al presidente, al que puso al nivel de héroe nacional. Poco le faltó para que emitiera monedas con la efigie de Peña Nieto coronado de guirnaldas de oliva. La propaganda a la que es tan débil este gobierno presumió al presidente como la maravilla enmascarada. Las revistas nacionales y extranjeras lo ensalzaban como el gran reformador. La revista Time, en un atrevimiento editorial histórico, lo calificó como el Salvador de México. Pero ese gobierno que firmó y publicó los cambios en la Constitución, ese presidente que promulgó el 11 de junio del año pasado la reforma de telecomunicaciones, de radiodifusión y competencia económica, ese gobierno y ese presidente que festinó la presencia de representantes de las 3 principales fuerzas políticas en acuerdos que perseguían emprender una batalla seria y enérgica contra los monopolios, se descubrieron en su verdadero rostro autoritario y la intención restauradora del viejo régimen a menos de 2 años de gobierno. Llegado el momento de cumplir, en el momento de la verdad, que fue al presentar las leyes secundarias, Peña Nieto se echó para atrás. Una artimaña para hacer aparecer un gran acuerdo nacional y luego incumplir en las leyes secundarias. Las reformas constitucionales se convirtieron en un cuento chino al llegar las leyes secundarias, las que harían operativos los postulados que la Constitución determinó. Varios de los mandamientos constitucionales son escamoteados en la iniciativa de Peña Nieto, otros son reducidos y muchos simplemente desaparecen. Se pretende traicionar el principal objetivo de la reforma, que fue la desconcentración de medios, partir los monopolios e imponer reglas a la propiedad cruzada entre las empresas comunicacionales. Lo que hoy desea este frente que está en mi tierra es sumar fuerzas de la sociedad para que se cumpla la Constitución en las leyes secundarias, que se llenen las lagunas jurídicas que mañosamente se dejaron en las iniciativas presentadas. Queremos que la iniciativa
firmada por 18 senadores de distintos partidos políticos, sea analizada y se haga de cara a la sociedad en un debate serio y no se voten en las cámaras como si éstas fueran un hipódromo en donde los legisladores salgan a la voz de arranque y a la velocidad del rayo sean votadas. Queremos que la concentración que hay de medios en el país se transforme en un mercado con mayores participantes, donde la propuesta de los nuevos actores sea la que importe. A la hora de asignar nuevas estaciones de radio y de televisión, que haya competencia para mejorar contenidos, y no solo competencia comercial, sino medios públicos como el mejor equilibrio y contrapeso y la mejor alternativa para la diversidad y pluralidad de contenidos. Queremos que la discrecionalidad de los funcionarios para otorgar concesiones se termine y que sea el IFETEL quien las asigne de acuerdo a criterios técnicos y promoviendo en sus decisiones la desconcentración de medios. El sistema de que sean los funcionarios dependientes del Ejecutivo en forma directa los que otorguen las concesiones es un medio para la corrupción y la extorsión, donde los beneficiarios son los actuales dueños de la televisión que presionan a los funcionarios con chantajes y extorsiones. La iniciativa de telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo es de remiso en el derecho de las audiencias, dejó intacto al monopolio televisivo, debilita a los medios públicos, indígenas y comunitarios, aumenta las facultades de la Secretaría de Gobernación e intenta menoscabar los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el control de las ideas a través de la censura. La columna vertebral de los postulados constitucionales es la desconcentración en materia de medios masivos de comunicación, pero la iniciativa es su antípoda porque mantiene intacto el monopolio y le brinda nuevos privilegios y protección. Por eso hemos dicho que la iniciativa que presentó Peña pertenece a la saga de las leyes de Televisa. Televisa impunemente ha manipulado a la audiencia, ha construido candidatos y ha impuesto a funcionarios. Es hora de que deje de ser el Ministerio de la Información y el Entretenimiento y que deje de destruir por la tarde lo que los niños aprenden por la mañana en la escuela. Lo que queremos es un debate real, un debate que deje en claro quién es quién y qué quieren unos y qué quieren otros. Un debate que argumente y dibuje las alternativas, los riesgos y ventajas de cada posición. Un debate que permita al mexicano de la calle, al del norte y al del sur, discutir y participar en la vida pública. No queremos negociaciones en lo oscurito, ni del PAN, ni del PRD, ni nos vamos a conformar con cambios cosméticos, los negocia el PAN o los negocia el PRD. Nosotros militamos en el interés público y no tenemos ningún interés de andar cuidándole la imagen o nuestra relación al presidente de la República. Hoy se pretende empalmar dos iniciativas trascendentales, la de telecomunicaciones y la energética, en las mismas fechas de la Copa Mundial de Fútbol, para que pase de noche a la sociedad las reformas que pretenden imponer. Sí, a través de una treta quieren tener a los mexicanos frente al televisor. Y no se trata solo de 90 minutos por partido. Quieren tenerlos horas y horas, viendo los juegos, las repeticiones de los juegos, lo mejor de las jugadas, los mejores goles,
una y otra vez. Luego, los programas de comentarios sobre los partidos de fútbol que pasaron en el día, los mejores goles del día, las mejores jugadas del día. Las calles semivacías, las casas llenas en la sala, los cafés y las cantinas repletas. Quieren una sociedad hipnotizada por la televisión, amnésica del deber ciudadano, olvidadiza. El gobierno de Peña y sus cómplices en el Senado de la República lo que quieren es al mexicano disfrutando su mexicana alegría o su pesar por las derrotas. En todos lados, menos atentos al debate parlamentario que resuelve cosas trascendentales en la vida del país. El destino de dos bienes de la nación para unos cuantos, el espectro radioeléctrico del país y los hidrocarburos. Temen que el pueblo salga a la calle y se manifieste pacíficamente, que las leyes aprobadas traigan consigo el estigma del rechazo social, o que crezca un movimiento semilla de molestos e inconformes con este gobierno. Amigas y amigos chihuahuenses, es importante que la sociedad se organice y sea crítica. Este fue uno de los compromisos en la reunión de la Ciudad de México del 11 de abril, entrar en comunicación con grupos o animar la formación de ellos. Hoy les pedimos que establezcan comunicación con los senadores por este estado, que les envíen correos y les expresen su rechazo a la iniciativa del Ejecutivo, que divulguen entre sus amigos y conocidos lo que pretende Televisa y Peña Nieto en materia de telecomunicaciones. Tenemos que formar un movimiento nacional en defensa de la comunicación democrática. Les pido dar marcaje personal a los legisladores federales, al Congreso de la Unión. En esta primera etapa, dar seguimiento a los senadores Patricio Martínez, Graciela Ortiz González y Lilia Guadalupe Merodio. Exigirles respeto a la Constitución y congruencia en su voto para la legislación secundaria. Llamar a cuentas a los legisladores. Ese es el deber ciudadano. A eso los convoca el Frente por la Comunicación Democrática. Muchas gracias.